Si alguien te preguntara si mientes, ¿dirías que sí? ¿A veces? ¿Nunca? Hoy vamos a platicar acerca de la mentira, así que acompáñanos. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Hola, soy Tania Sabugal y te doy la bienvenida a Cuentos de Bandera Blanca. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues sí, la mentira es un tema que vamos a tratar el día de hoy. Tendremos un cuento pues clásico, pero una adaptación muy propia de Cuentos de Bandera Blanca. Y por supuesto tenemos ganas de que nos acompañes, así que vamos a empezar ya con el tema. ¿Las personas solemos mentir o no mentimos tanto o todas y todos somos mentirosos? Bueno, yo creo que estas preguntas son muy interesantes y algunos investigadores de las ciencias sociales pues dedicaron un tiempo para crear algunos estudios y analizar este tema. En la década de los años 90, la psicóloga Bela de Paulo realizó un estudio acerca de la frecuencia en la que mentimos las personas. Para hacer este estudio, pues citó a varios estudiantes de la Universidad de Virginia que se conocían entre sí y también citó a un grupo de personas voluntarias que no se conocían. Puso a conversar a estos dos grupos y como conclusiones obtuvo que las personas tienden a decir mentiras cotidianas con más frecuencia a personas desconocidas que a sus amistades o a su familia. Y esto concluyó debido a la impersonalidad de la interacción. Es decir, podemos decir pequeñas mentiras, lo que ella llamó mentiras cotidianas, a personas que no conocemos mucho. Nos da igual decir por ahí alguna mentirita. Pero en cuanto a las mentiras sobre asuntos más graves, mentiras más grandes que involucran más secretos, la tendencia es distinta. La gente tiende a valorar más sus relaciones sociales y prefiere no dañar a las personas queridas siendo demasiado honestos u honestas, y entonces hay más mentiras grandes o graves entre las personas conocidas, es decir, entre amigos y entre familia. Estas conclusiones son muy interesantes. En el 2002, Robert Feldman, psicólogo de la Universidad de Massachusetts, publicó en el Journal of Basic and Applied Social Psychology un estudio en el cual él reunió a 121 parejas de estudiantes universitarios para tener una conversación de 10 minutos con otra persona. A algunos se les pidió que debían parecer agradables, a otros se les sugirió que deberían parecer personas muy competentes y a otras y a otros les pidieron que se presentaran como quisieran, libremente. A todas y a todos se les grabó con una cámara oculta para ver si en estas conversaciones ocurrían mentiras o no. Después, estos videos se les mostraron a las personas que participaron para que cada quien viera su propio video y pudiera identificar precisamente pues cualquier inexactitud, cualquier desviación de la verdad, es decir, cualquier mentira grande o chiquita que hubieran dicho durante esa conversación. Como conclusión, se encontró que más del 60% de las y los estudiantes mintió al menos una vez. En promedio dijeron de 2 a 3 mentiras y pues se concluyó que la mayoría de las personas mienten, pero lo hacemos de manera diferente. Robert Feldman encontró que las mujeres mintieron para hacer sentir bien a la otra persona con la que estaban hablando. En cambio, los hombres mintieron para quedar mejor ellos mismos, es decir, hablaron bien de sí mismos. En 2010, Kim Serota, un investigador de comunicación de la Universidad Estatal de Michigan, pidió a 1,000 personas que contaran la cantidad de mentiras que decían en 24 horas. Como resultado, se encontró que en promedio dijeron 20 mentiras al día, casi una mentira por hora, aunque hubo personas que admitieron haber dicho hasta 200 mentiras, es decir, casi 10 mentiras por una hora. Aunque también hay que señalar que casi el 60% dijo no haber mentido ni una sola vez en 24 horas.
Así que Kim Serota lo que concluyó es que mentir tiende a ser poco frecuente, salvo en el caso de un reducido grupo de mentirosos habituales. Es decir, hay personas que tienden a ser mentirosos de por sí y hay más del 60% que no dicen mentiras. Otro estudio del 2014 dirigido por Madeleine Smith, investigadora de comunicación de la Universidad Northwestern de Illinois, pidió a participantes de su estudio que revisaran sus mensajes de texto más recientes para detectar si había mentiras también, no solamente cara a cara, sino a través de las redes de los mensajes de texto. El 23% de las personas, es decir, casi una cuarta parte, dijo que esas conversaciones no contenían mentiras. La mayoría dijo que solamente el 10% o menos de sus textos contenían por ahí alguna mentira. David Markowitz de la Universidad de Oregon confirmó estos estudios con otro experimento que realizó. Hizo una encuesta a 205 participantes y descubrió que en promedio la gente decía una mentira al día a través de los mensajes de texto. Según los investigadores, las diferencias entre la frecuencia con la que se miente a través de distintos canales no es tan significativa. Es decir, quien miente cara a cara, pues mentirá en los mensajes de texto, y quien suele no mentir, no lo hará en ningún canal. También surgió la pregunta de si mentimos igual las personas que pertenecemos a distintas culturas. Así que Kim Serota nuevamente se interesó en el tema y está preparando un artículo de próxima publicación en el que encuestó a cientos de personas en China, Alemania, México, Israel, Kenia, Rusia y Brasil. Les pidió que recordaran en dónde habían estado y qué hicieron durante las últimas 24 horas para recordar cuántas veces habían mentido en ese tiempo. Los resultados mostraron que solamente hay un pequeño grupo de personas mentirosas prolíficas y la mayoría de las personas no miente en absoluto o dice muy pocas mentiras. Serota también preguntó a participantes de estos diversos países si sus mentiras eran pequeñas o grandes, y en resumen concluyó que cuando mienten, las personas tienden a decir mentiras pequeñas en lugar de mentiras muy grandes o muy graves. Pero aquellos que dicen grandes mentiras también tienden a ser mentirosos prolíficos, es decir, que suelen mentir cotidianamente. Pero no se encontró una diferencia significativa entre culturas. No se miente más en una que en otra. Hay que aceptar también que en estos experimentos, pues estamos preguntando acerca de la honestidad, y si alguien es deshonesto, pues nos va a decir mentiras, obviamente. Es el dilema de si dices la verdad estás mintiendo, o si mientes al decir la verdad, etc. ¿Podemos confiar realmente en estos datos? Bueno, varios estudios han apuntado a la misma idea. Son concluyentes en diferentes momentos, en diferentes grupos de experimentación, y pues todos señalan que decir la verdad es nuestro modo de comunicación predeterminado. La mayoría de las personas suele decir la verdad la mayor parte del tiempo. Pero por supuesto hay excepciones, pero de esas vamos a platicar más adelante. Mientras tanto vamos a escuchar nuestro cuento de hoy. El capítulo de hoy. Cuentos de bandera blanca. El pastorcito y la lobita. Nuestra versión del cuento tradicional El pastorcillo mentiroso. Esta historia no comienza exactamente en el bosque, sino en una granja en la parte baja de la montaña. En esta granja vivían muchas ovejas, varios puerquitos, algunas gallinas y uno que otro burro. Y ya que había que atender a tantos animales, el granjero necesitaba a un pastor que le ayudara. Cerca de la granja, en una casita, vivía un niño con su mamá. Voy a salir, mamá. ¿A dónde vas, hijo? A estudiar matemáticas con mis compañeros de la escuela. Está bien, hijo, pero regresa antes de que oscurezca. Sí, mamá.
Este niño siempre engañaba a su mamá diciéndole que iba a estudiar cuando en realidad se dedicaba a hacer travesuras. Ese día, el pequeño mentiroso se había enterado de que en la granja vecina necesitaban un pastor, así que fue a ver al granjero. Buenas tardes, señor granjero. Buenas tardes, muchacho. ¿Qué haces por aquí? Me dijeron que le hacía falta un pastor para sus ovejas. Vengo a ver si puedo ayudarle. Eres muy pequeño para eso. ¿Has cuidado algún rebaño antes? Oh, claro que sí. Toda mi vida he sido el mejor pastor de ovejas, señor. No conozco a alguien que pueda cuidarlas tan bien como yo. Con que eres buen pastor, ¿eh? El mejor, señor. De acuerdo, jovencito, te creo. Puedes empezar a trabajar mañana mismo. Supongo que no tienes que ir a la escuela. No, yo ya acabé la escuela. Y fue el mejor de mi salón. Bueno, entonces te espero aquí al amanecer, pero tempranito. Para ser sinceros, este niño nunca había visto de cerca una oveja y era tan malo en eso de los estudios que estaba repitiendo el 4º grado por 3ª vez. Pero eso sí, era muy bueno para decir mentiras, así que el granjero le creyó. Y al otro día muy temprano... Hijo, ayúdame a sacar agua del pozo. No puedo, ma. Ya es tarde. Ya me voy a la escuela. Está bien, hijo, no te detengo. Que te vaya bien en tu examen de matemáticas. Sí, ma. Gracias. Al pastorcito mentiroso se le había olvidado que tenía examen. Aún así, no fue a la escuela. Se fue directamente a la granja. Es bueno que llegas temprano, pastorcillo. Mira, te vas a encargar de las ovejas de aquel corral. Sácalas, llévalas a pastar hasta el bosque y por la tarde las traes de regreso. Entonces te pagaré. Claro, sé perfectamente bien lo que tengo que hacer. Al pastorcito le costó mucho trabajo descubrir cómo hacer para que las ovejas caminaran. Y después de intentar todo tipo de cosas, se dio cuenta de que las ovejas caminaban cuando golpeaba la tierra con una vara. Cuentos de bandera blanca. El pastorcito caminó un rato hasta que se encontró un sitio con mucho pasto. Mientras las ovejas comían, el pequeño se sentó sobre una piedra, sacó una flauta de su mochila y se puso a tocar. Y pasado un rato... ¡Qué aburrido es este trabajo! No hay acción. Y yo que creí que sería más divertido que ir a la escuela. El pastorcito miró alrededor. A lo lejos vio a otros pastores con sus rebaños. Entonces el pastorcito tuvo una idea. Se levantó, guardó su flauta y... ¡Auxilio, auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Viene el lobo y se come mis ovejas! ¡Pronto! ¡Vengan a ayudarme! Los pastores escucharon al pequeño. Rápidamente recogieron piedras y palos para defender al pastorcito y sus ovejas del lobo. Pero por más que buscaron detrás de los matorrales, no encontraron al famoso lobo. Entonces, mirando a los pastores asustados, sudorosos y cansados... ¡Se lo creyeron! ¡Se lo creyeron! ¡Qué buena broma, hombre! Cuando los pastores se dieron cuenta de que el pastorcito los había engañado, se fueron muy enojados. El pastorcito ni se preocupó por ellos, pues se había reído mucho con su mentira. Por la tarde, el pastorcito regresó las ovejas a la granja y se fue a su casa. Al otro día, el pastorcito volvió a mentirle a su mamá diciéndole que iba a la escuela. Esa mañana el pastorcito llevó a las ovejas a tomar agua a la orilla del río. Hola, niño. Hola, ¿quién eres? Ay, yo soy el Zapotito. ¿Y tú quién eres y qué haces por aquí? Soy Peter Pan y saqué a estas vacas para que coman. ¿Vacas? Pero esas no son vacas, niño. Esas son ovejas. Por supuesto que no, sapo. Cualquiera vería que son vacas. Seguramente te estás quedando ciego, sí. Eso es, por eso tienes los ojos tan hinchados. ¿Yo tengo los ojos hinchados? ¡Claro! Y eso quiere decir que de un momento a otro te quedarás completamente ciego.
Si yo fuera tú, me iría inmediatamente a mi casa antes de que no pudiera ver el camino. ¡Oh, no! ¡No es posible! ¡Mamá, papá! ¡Me estoy quedando ciego! ¡Me estoy quedando ciego! ¡Qué sapo tan tonto! Se lo creyó. El sapotito se fue saltando a gran velocidad. Iba tan preocupado que no se fijó y de un salto llegó a la nariz de la loba Lola. ¿Qué te pasa, Sapotito? ¡Ay, que me estoy quedando ciego, lobita! ¿Puedes verme? ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? ¿Puedes verme? ¿Sí? Entonces, ¿por qué crees eso? ¡Ay, que me lo dijo Peter Pan! ¡Y Peter Pan! ¿Peter Pan, Sapito? ¡Ay! Peter Pan no existe. Es el personaje de un cuento. Creo que alguien acaba de engañarte, Sapito. Quítate de encima de mi nariz. ¿Quién pudo hacerte esa broma tan cruel? Fue Peter Pan. La loba Lola descubrió que el mentiroso que había asustado al sapotito era el pastorcito. Así que decidió ir a reclamarle. La lobita se acercó al río y en cuanto el pastorcito la vio, se puso pálido del susto y comenzó a gritar. ¡Auxilio, auxilio! ¡El lobo, vengan a ayudarme! ¡Sálvenme pronto! ¡Alguien venga a ayudarme! ¡Socorro! Los pastores escucharon los gritos del pastorcito mentiroso, pero nadie quiso ir a ayudarlo, pues pensaron que era otro de sus engaños. Con los gritos del pastorcito, las ovejas se espantaron y corrieron por todos lados, perdiéndose entre los árboles del bosque. Y el pastorcito se desmayó por la impresión. ¿Qué le pasó al pastorcito, lobita? Creo que lo asusté. Oye, hay que echarle agua en la cara para que despierte. Pero hazlo tú, Sapito, que si me ve se vuelve a desmayar. Bueno, al menos creo que ya entendió que no debe decir mentiras. Ojalá, Sapito. Anda, échale agua y yo mejor me escondo. Cuando el pastorcito despertó y vio que ya no estaba ni una sola de sus ovejas, se arrepintió de haber engañado a todos. ¡Gracias, sapo! Pero pues ya perdí las ovejas. Todo por decir mentiras. Los pastores ya no me creyeron y no vinieron a ayudarme. No debía haber engañado a mi mamá. Si realmente hubiera ido a la escuela no me hubiera metido en este problema. Además, la verdad es que yo no sé cuidar ovejas como le dijo el granjero. Tampoco debía engañarte a ti. A fin de cuentas, tú fuiste el único que me ayudó. El pastorcito tenía mucho por hacer. Había que contarle la verdad a su mamá, pedirle una disculpa a los pastores y pagarle las ovejas al granjero. Las niñas y los niños deben saber que para que los demás confíen en ellos, siempre es mejor decir la verdad. Cuentos de Bandera Blanca continuará, si tú te quedas con nosotros. Siempre es mejor decir la verdad. Recuerda que las mentiras no sirven para arreglar los problemas. Además, a nadie le gusta que le engañen. Pues todos y todas tenemos derecho a que nos digan la verdad. Esperamos que hayas disfrutado de esta adaptación de este cuento clásico que todas y todos conocemos acerca de la honestidad y la mentira. Y aunque sabemos que la mayoría de las personas no miente, también sabemos que hay algunas personas que sí tienen como hábito mentir, y esto ha sido también objeto de estudio. Pero ¿por qué no nos gusta la mentira? Obviamente porque daña la credibilidad y la confianza, es una forma de manipulación, sentimos que nos están engañando, que al mentirnos se están burlando de nosotros, de nuestra inteligencia y nos hacen sentir como personas tontas. Así que por eso rechazamos tanto la mentira. Por supuesto que afecta las relaciones con otras personas a largo plazo. De acuerdo con un artículo publicado el 7 de octubre del 2024 en el periódico El Clarín, Raquel Mascaraque, que es una periodista especializada en neurociencia,
explicó que cuando alguien miente de forma habitual, deja de tener una respuesta emocional ante sus propias mentiras, es decir, cada vez siente menos culpa o remordimiento por haber dicho una mentira. Y si le quitamos esta parte emocional, pues obviamente se vuelve más fácil decir mentiras de una forma más fría, más impersonal. Quien miente de forma habitual necesita pues dos asuntos. Uno, tener una muy buena memoria y otra, desconectarse precisamente de las emociones. Por eso concluye Mascaraque que el cerebro de una persona que suele mentir establece más conexiones entre sus recuerdos y sus ideas, porque tiene que ir sosteniendo esta mentira y acordándose de todas las mentiras previas que le hicieron llegar a esta comunicación que tiene ahora deshonesta sobre algún tema o algún asunto en particular. Las personas que mienten pues también generan finalmente una confusión entre la realidad y la mentira, y a veces hasta ellas mismas suelen creer sus propias mentiras. Existe este trastorno psicológico conocido como mitomanía, que se caracteriza precisamente por la tendencia a mentir de manera ya patológica, enfermiza. Las mentiras que dice una persona mitómana llegan a ser tan elaboradas y tan continuas que pues por supuesto afectan negativamente sus relaciones con otras personas e incluso su calidad de vida. Pierden la confianza de otros seres humanos y eso impide establecer relaciones duraderas, cercanas y satisfactorias. Estas personas mitómanas fabrican historias falsas o exageradas de manera compulsiva, a veces sin un motivo claro, pero también lo hacen por obtener un beneficio emocional o social. Por ejemplo, para obtener admiración o ser el centro de atención en algún momento, contando experiencias, aventuras, logros en los que parecen ellas mismas ser muy heroicas o victoriosas, exitosas. A veces también mienten para ganar simpatía cuando cuentan historias en las que han sido víctimas o que han sufrido mucho. También puede ser que mientan debido a una baja autoestima y a tener mucha inseguridad. Como tienen miedo al rechazo o a la crítica de otras personas, pues falsean la realidad, adornan algunas situaciones para mantener una imagen pues más agradable, más acorde a las expectativas de los demás y pues también mienten en este sentido. También se miente para evitar un castigo, justificando la falta de responsabilidad. Se inventan historias de por qué no se cumplió con un compromiso, por qué se llegó tarde, por qué se actuó de alguna manera negativa, de tal manera que pues esta inmadurez de no hacerse responsable de las cosas implica que le echen la culpa a algo más y a través obviamente de historias mentirosas, de historias muy lejanas a lo que realmente ocurrió. A veces también mienten estas personas para lidiar con una realidad incómoda. Se sienten insatisfechas con su propia vida, con sus relaciones, su trabajo, su desempeño en la escuela, y entonces inventan cosas que no son reales porque no pueden enfrentarse a esta realidad que les molesta tanto y que no saben cómo transformar. Y por supuesto mienten para evitar el malestar emocional que les ocasionaría decir la verdad. Es decir, no quieren sentir remordimiento, culpa o sentirse de alguna manera fracasados o incapaces en algunas áreas de su vida. Si alguien miente de manera habitual, debería buscar ayuda psicológica porque puede haber alguna de estas razones que hemos mencionado y son temas que se pueden trabajar. El ser humano puede superar mucho, puede ser resiliente y con ayuda de personas profesionales puede trabajar todos estos temas que hemos mencionado. Así que si detectamos que una persona querida, cercana, puede ser mitómana, pues hay que sugerirle, hay que ayudarle para que también pueda solicitar una ayuda profesional y mejore sus relaciones humanas y su calidad de vida. A veces la mitomanía también proviene de otros trastornos, como el trastorno de personalidad antisocial, en el cual la persona utiliza la mentira para manipular a otras
y ocasionar que hagan lo que ella quiere que hagan. O a veces es un trastorno de personalidad límite en la que la mentira se ve más impulsada por una emoción, o un trastorno narcisista en el que la persona miente simplemente para conseguir la admiración de quien le escucha. Y también algunos otros trastornos de alimentación o algunos trastornos obsesivos compulsivos, pues también implican que las personas mientan para poder cubrir esta dificultad que están enfrentando. Por eso es que la mentira ya de forma habitual, de forma exagerada, constante, pues sí requiere la atención de un profesional de la salud mental. Sin embargo, pues todas las personas podemos caer en las mentiras. Hay mentiras en la vida cotidiana. No necesitamos tener un trastorno como los que hemos mencionado. Y hay que estar alertas porque a nivel personal a veces es por falta de habilidades sociales. Como tenemos miedo de exponer nuestras ideas, de emitir nuestras opiniones, por la crítica o por el rechazo o porque no tenemos la capacidad de argumentar, a veces preferimos mentir y decir que estamos de acuerdo, o mentimos y decimos algo que no pensamos realmente, con la idea de que no nos critiquen, no nos agredan, y eso es por falta de habilidades sociales. Es decir, necesitamos tener más asertividad, poder defender nuestros puntos de vista y poder también poner límites a las personas que son muy autoritarias, muy inflexibles, controladoras o agresivas, que a veces ocasionan que digamos mentiras para quedar bien con ellas o para simplemente no recibir agresiones. A nivel social también vemos mentiras de manera cotidiana, por ejemplo en algunas profesiones como las ventas, a veces exageran las cualidades del producto para que alguien las adquiera y sabemos que es mentira, pero bueno, jugamos este juego de decirlas y creerlas. En la publicidad, por supuesto, también hay mentira detrás. En la política, cuántas personas dedicadas a la política nos mienten para ganar un voto, para obtener la simpatía, y a la mera hora, cuando ya están gobernando, hacen todo lo contrario. También hay fraudes a través de Internet, a través de otros medios, haciendo que la gente invierta en algunas cosas que no existen. Entonces, a nivel social también hemos caído mucho en la mentira. Y ahora con la inteligencia artificial y los canales de comunicación en los cuales cualquier persona puede hacerse cargo, puede ser emisora de un canal, pues también es más fácil mentir, es más difícil detectar la mentira. Si cara a cara a veces es difícil, ahora a través de la tecnología y como decía, con el uso de inteligencia artificial que pueden hacer que una persona que falleció hace 50 años parezca viva y transmita un mensaje, pues realmente es complicado ahora aprender a distinguir entre la verdad y la mentira. Por eso es importante generar este pensamiento crítico en las nuevas generaciones, que aprendan a contrastar, a dudar, a buscar cuál es la fuente que emitió ese mensaje para evaluar si es verdad o si es mentira. Vamos a escuchar ahora nuestra sección de Otros niños, otras niñas, que trae una historia muy interesante. Otros niños, otras niñas. Hoy, una leyenda de los niños holandeses. Las personas en Holanda cuentan que en las montañas de Catskill vivía un buen hombre llamado Rip Van Winkle. Este hombre disfrutaba de la compañía de los niños. ¡Haz un barquito para mí, Rip! ¡Ahora es mi turno! A Rip Van Winkle le gustaba tallar con su navaja juguetes de madera para los pequeños, pero... ¡Rip Van Winkle! ¿Dónde te has metido? El pobre Rip tenía una esposa muy desagradable que se la pasaba regañándolo y persiguiéndolo por todo el pueblo. ¿Dónde estás, Rip? Eres un inútil. Esta granja está hecha un desastre por tu culpa. Un día, cansado de los gritos de su mujer, Rip Van Winkle tomó su escopeta y, acompañado de su perro, se fue a la montaña. La gente del pueblo decía que esa montaña estaba encantada, pero a Rip eso no le preocupó, pues al fin pudo estar en paz una tarde. Pero justo cuando Rip se preparaba a regresar al pueblo,
Rip Van Winkle, ayúdame a llevar este barril de vino, por favor. Está muy pesado para mí. Rip cargó el barril y siguió a ese hombre que vestía con ropa de la época de los colonizadores. Caminaron por la montaña hasta que llegaron con un grupo de colonizadores que jugaban boliche. Entonces los hombres que estaban cansados se acercaron a Rip y bebieron del barril que llevaba. Rip Van Winkle también estaba sediento, así que bebió del barril y pronto comenzó a darle sueño. Cuando Rip despertó, ya no estaban los hombres que usaban su ropa antigua, ni el barril, ni su perro. Entonces Rip se dio cuenta de que le había crecido una larga barba blanca, que su traje nuevo estaba descolorido y que su escopeta estaba oxidada. Rip se levantó y caminó hacia su casa, pensando en los reclamos que le iba a hacer su esposa por haberse quedado dormido en la montaña. Pero cuando Rip llegó a su casa, la encontró derrumbada y ya nadie vivía allí. Entonces, Rip Van Winkle descubrió que se había quedado dormido 20 años. Afortunadamente descubrió que aunque su esposa ya se había muerto, su hija se había casado y tenía 2 hijos. Entonces Rip se fue a vivir con ella en compañía de sus nietos. Entonces, los holandeses dicen que los truenos que se escuchan en las montañas son en realidad los sonidos que hacen los fantasmas de los colonizadores que juegan boliche. Y cuando a un holandés lo regaña mucho su esposa, en broma le dicen que debería tomar un trago del vino de Rip Van Winkle para dormir 20 años. Esperamos que te haya gustado esta historia con toques divertidos, pero también paranormales. Y nos habla también un poco de esta comunicación molesta. Esta esposa realmente era molesta, tenemos que admitirlo. ¿Y será molesta también la verdad? ¿Qué pasaría si dijéramos siempre la verdad? Si le dijéramos a las personas todo lo que pensamos de ellas, si expresáramos nuestra opinión en la escuela, en el trabajo, lo que realmente estamos sintiendo, lo dijéramos tal cual. Bueno, hay que aprender a distinguir. La sinceridad es ser honesto, sin fingimiento, sin segundas intenciones, decir las cosas realmente como son. Pero otro asunto es lo que han llamado el sincericidio. Es decir, ser sincero o sincera sin límites, incluso si esta comunicación puede lastimar o dañar a alguien más, decir la verdad, decir las cosas, lo que sentimos, lo que pensamos, sin que alguien nos lo haya preguntado, y realmente esto se vuelve muy dañino. El novelista francés André Maurois decía, ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que se piensa. Es decir, si alguien te pide tu opinión, pues dila de la manera más asertiva posible. Y yo agregaría aquí también que hay que pensar todo lo que decimos, no decir todo lo que pensamos. La asertividad es la solución. Bueno, pues con esto nos despedimos. Vamos a enviar también un saludo muy especial. Nos pide Black Spider Crotch Extreme que saludemos a sus niñas, a sus hijas Dayenu y Coelet Azabay Castillo, porque este año aprendieron a andar en bicicleta. Es un gran logro y saludamos con mucho cariño a Dayenu y a Coelet, que pues están ya muy activas en sus bicicletas. Les deseamos que sigan aprendiendo más cosas divertidas como esta. Saludamos también a todas las familias, maestras y maestros que nos acompañan, que nos siguen en las diferentes plataformas donde se transmite Cuentos de Bandera Blanca. Agradecemos que nos den me gusta, que se suscriban al canal de YouTube y también les recordamos que tenemos una página de Facebook y también tenemos un correo electrónico cuentosbanderablanca@gmail.com para que contacten con nosotras y nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión y mientras tanto sigamos ondeando la bandera de la paz y de la verdad. Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra,